Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià Darbó. Avui, els interessats pel cinema parapsicològic, pel cinema fantàstic, pel cinema de la ment, esteu d'enhorabona, perquè avui anem a dedicar una hora de programa a parlar d'aquestes pel·lícules que veieu aquí. La trilogia de pel·lícules del cinema paranormal que vaig fer als anys 80. Cinema de fenòmens paranormals. Aleshores, presteu atenció, perquè al llarg del programa parlaran diferents personatges, i mostrarem diferents materials d'aquestes pel·lícules, però concretament d'una, que és l'última que s'ha publicat. Per tant, escolteu la presentació de la trilogia. La trilogía de películas de cine parapsicológico ha dado lugar a una colección de libros. Aquí están, los vemos. Empezó con este libro, Más allá del cine, de Sebastià Darbó, en donde explico cómo se rodó la trilogía y otras más historias de misterios, programas de televisión, programas de radio, fascículos, cine, televisión, cómics, de todo. Bien, pero en este libro, que fue el primero, fue seguido de la primera película de la trilogía, 40 años de viaje al más allá. Y después de este, recientemente se publicó, coincidiendo con la aparición de la película otra vez en DVD y en Blu-ray, el libro sobre 40 años del ser. Por lo tanto, estos tres libros, más el siguiente que se publicará coincidiendo la salida al mercado de la película, sobre Más allá de la muerte, esperemos que haga las delicias, que gusten, que tengan una buena recepción para todas aquellas personas que les interesa el fantástico en general y el cine parapsicológico en particular. Al fin i al cabo, és el cine de la mente. Evidentment, el primer que s'imposa és mostrar un tràiler de la pel·lícula perquè sapigueu de què va la pel·lícula de què parlarem, que és Más allá de la muerte. Endavant el tràiler. Más allá de la muerte. La historia de unos hombres a la búsqueda de un descubrimiento secretamente guardado. Bien, escuche, Johan. Un viaje fantástico que les transportará a una dimensión desconocida. Más allá de la muerte, un film de Sebastián Darbó. Applehead Team. Cultura sin complejos. Aquesta pel·lícula té el recolzament d'una persona que és un personatge en el món del cinema fantàstic, que és l'Àngel Sala, el director del Festival de Cinema Internacional Fantàstic i de Terror de Sitges. Endavant l'Àngel Sala. Bueno, pues vamos a hablar de Más allá de la muerte, que es, en cierta manera, el cierre de una trilogía, paranormal dirigida por Sebastián Darbó, de la que ya forma parte Viaje al más allá y El ser. Y Más allá de la muerte es un cierre tremendamente arriesgado y brillante de la trilogía, en una época, 1986, en que el cine fantástico español pasaba por una cierta, no decir decadencia, sino prácticamente desaparición por diversos factores. La conversión de las salas del parque de salas en España, la desaparición de cierto tipo de consumo cinematográfico, ciertas políticas oficiales que no favorecían la creación o la producción de cine de género. Todo ello en ese universo tan complicado y tan hostil, Sebastián Darbó se lanza a cerrar la trilogía tras los éxitos que habían tenido Viaje al más allá y El ser, que son dos películas con muy buenas recaudaciones y muy buen impacto popular en el seno del cine español.
trazando una vía diferente, esas dos películas ya, en lo que era la vía tradicional del fantaterror, el llamado fantaterror español. Y Más allá de la muerte iba a ser más arriesgada todavía, iba a introducirse dentro de las temáticas paranormales propias de Sebastián Darboux. Se iba a atrever en tratar un tema que era muy propio de los años 80, que estaba muy en la mentalidad del cine en varias latitudes de los 80, que era las experiencias más allá de la muerte. Recordaréis que hay películas en esa época muy populares como Flatliners, como incluso en una vena más, entre comillas, más adelante y más divertida, luego vendría Ghost, Más allá del amor, pero sobre todo hay una película de Douglas Trumbull, Proyecto Brainstorm, que no funcionó especialmente bien, que hablaba de una forma clara y contundente de las experiencias más allá de la post-mortem, más allá de la vida, y que además de su transmisión, porque hablaba de cierta manera de cómo se podían grabar y cómo podían transmitirse esas experiencias. Más allá de la muerte plantea todo ese universo de una forma muy original, además introduce algo que estaba presente en el cine ya a finales de los 70, que es esa conspiranoia en torno a la permanencia de ciertas experiencias marcadas por el Tercer Reich o por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Para ello, Más allá de la muerte introduce unas escenas estupendas digamos, de valor histórico sobre ciertos momentos tristemente recordables de la historia protagonizados por los nazis, y los introduce de una manera brillante en toda una mecánica, repito, conspirativa, de conspiranoia nazi, mezclado con un elemento de fantástico, incluso no solamente de terror, sino lindante con la ciencia ficción. La conexión con la trilogía es clara, y sobre todo a partir de la presencia del gran Narciso Ibáñez Menta. Vuelve a estar presente en una película de Sebastián Darboux, un referente fundamental del cine fantástico en general, pero en España, y del fantaterror, que repito ya había prácticamente desaparecido, pero la figura de Narciso Ibáñez Menta continúa siendo icónica, con esa voz grave, esa presencia tan poderosa en pantalla, y que da un punto no solamente de conexión con el resto de las películas de la trilogía, sino en sí mismo realmente importante en un momento en que, repito, ya se había perdido lo que era la mecánica del cine fantástico español, y también un poco su capacidad de Star System. Al lado de él tenemos a un Tony Sver, que también es un gran nombre dentro del género, un actor todoterreno, de esos que tanto proliferaron en el cine español de los 70 y de los 80, un actor que podía hacer cualquier cosa y lo hacía bien, y completaba un reparto que era muy, muy interesante. La película es una de las más, dentro de la trilogía, posiblemente la más atrevida, la que más se acerca a diferentes conexiones. El hecho de que el cine fantástico español estuviese en plena decadencia, o repito, prácticamente muerto, hace que Sebastián Darboux se atreva con nuevas temáticas, abra la puerta a nuevas temáticas, tiene un punto de intentar conectar al género en España con argumentos y historias de las que no eran habituales en el cine que se había hecho hasta el momento, y los resultados son realmente sorprendentes. Una película hecha de una forma muy artesanal, con un tratamiento de los efectos especiales. No había efectos digitales, no había grandes parafernalias técnicas, sin embargo los efectos especiales tremendamente artesanales podían competir perfectamente con alguna producción americana de la época, y quedaban perfectamente bien. Hay momentos incluso claramente hasta lisérgicos en la película, cuyo visionado hoy sorprende, y algunos, como las escenas en blanco y negro grabadas sobre el tema de las experiencias nazis, siguen siendo bastante impactantes en este momento. Una película que merece una reivindicación urgente, una película que completa una magnífica trilogía paranormal, que es un punto y aparte en el cine fantástico español, ya en su época abriendo nuevas puertas, intentando cambiar
de dirección a las temáticas más típicas que se llevaban en los 70 y en los 80 y que cada vez afortunadamente está siendo reconocida y más conocida por más aficionados y que forma 3 títulos fundamentales para entender aquello que intentó ser, en cierta manera, la producción de cine fantástico en Cataluña y en España, que existía, que había grandes creadores intentando sacar adelante con sus medios, con una forma muy esforzada y con unos resultados que hoy en día sorprenden su capacidad de permanencia y su necesidad de reivindicación. Así que más allá de la muerte, yo estoy muy contento que vuelva a estar presente a disposición de todos los aficionados, pieza clave no solo de una trilogía, sino de un momento tremendamente difícil del cine de género en España y que intentó también abrir nuevas puertas que en el fondo muchos han seguido posteriormente en esa línea para dar nuevos objetivos y nuevas formas a eso que tan complicado a veces de entender y de recordar que es nuestro cine fantástico realizado aquí por realizadores como Sebastián Darboux, todo un todoterreno, todo un jinete del fantástico en nuestro cine. Así que disfrutar de Más allá de la muerte en las mejores condiciones posibles. Un cop presentada la pel·lícula Más allá de la muerte, ara s'imposa saber els interiors, les interioritats d'aquesta pel·lícula. Veieu com es va rodar. ¿Cómo se hizo Más allá de la muerte? ¿Cómo se rodó Más allá de la muerte? Película filmada en 1986 y es la última de la trilogía de películas parapsicológicas hechas por el profesor Sebastián Darboux en la década de los años 80 del siglo XX. Se rodaron los exteriores de la película en la pequeña localidad de Alta Muntanya de la Molina, situada en la comarca de la Cerdaña, en la cordillera de los Pirineos de Girona. Aquí vemos a su protagonista, al actor Toni Isbert. El equipo subió al refugio de alta montaña Niu de l'Àliga, situado en la cima de la montaña de Tossa d'Alp a 2010 metros de altitud. Se hizo para filmar esta escena en la que intervinieron los actores Toni Isbert y el mago Jevi. Otro escenario natural fue el cementerio de la localidad de Alp, también situado en la Cerdaña, donde se filmó un entierro con la participación de figurantes y de actores protagonistas. Como Toni Isbert, Sergio Tula y Antonio Molino Rojo. Además de las actrices Berta Cabré y Carla Day. Aquí vemos en el interior de una ambulancia a la actriz Blanca Martínez, sufriendo las consecuencias interpretativas de haber sido víctima de un trágico accidente. Aquí presenciamos la muerte del Dr. Hammerman, interpretado por el magnífico actor Narciso Ibáñez Menta. En las carreteras de la estación de esquí de La Molina se llevó a cabo el trágico accidente automovilístico que acabaría con la muerte del Dr. Hammerman, en el que se destrozó un coche. Para dicho rodaje fue necesaria la participación de todos los medios físicos y mecánicos de esta estación de esquí de alta montaña.
maquilladora Lucy Masobro retocando al actor Sergio Tula, haciendo de médico bajo la supervisión del director, Sebastián Darboux. En el quirófano vemos un trozo de panceta, convenientemente maquillada para simular parte del cuerpo de una persona. El actor Narciso Ibáñez Menta llevando a cabo una operación de reanimación en el quirófano, con el instrumental médico necesario y la participación también del actor Sergio Tula. Thalía, una mona raza tití, que es objeto de experimentación en el Laboratorio de Ciencias Naturales por parte del Dr. Hammerman, que es interpretado por el gran Narciso Ibáñez Menta. Toni Isbert llevando a cabo un descubrimiento importante para el desenlace del argumento de la película. En la tranquilidad de su casa, el Dr. Hammerman elabora sus planes secretos, aunque está rodeado por un equipo de cineastas. El profesor Lester efectuando la ceremonia de un ritual mágico secreto, acompañado de dos de sus sacerdotisas. Es un auténtico mago, especializado en astrología, que aquí en la película ejerce de sumo sacerdote de la secta secreta nazi Thule. Aquí vemos el ensayo de cómo se efectúa el ritual de iniciación del personaje protagonista de la película, que es interpretado por el actor Toni Isbert. El actor Germán Monzó, interpretando a un prisionero judío huyendo de los nazis corriendo por el bosque. En esta escena, el papel de los judíos corrió a cargo de un grupo marginal de personas que en este hoyo serán masacrados por los nazis. Aquí vemos al director de fotografía, Joan Gelpí, al frente de su equipo de rodaje. Mientras tanto, el ayudante de dirección, Ignasi Ferrer, alecciona a los pobres prisioneros. Con la película Más allá de la muerte, se cierra la trilogía de películas de cine parapsicológico, hechas por el profesor Sebastián Darboux en la década de los años 80, y las cuales por sí solas ya constituyen la existencia del género del docu-horror, también llamado cine de la mente. Evidentment, la pel·lícula va estar interpretada per actors i actrius professionals, alguns dels quals dissortadament hi ha desapareguts, però uns altres no. De totes formes, veieu quin és l'estaf dels protagonistes d'aquesta pel·lícula.
Clar, la pel·li en si no la podem passar, però el que sí podem passar són imatges, fotografies del rodatge d'aquesta pel·lícula, de Más allá de la muerte.
dels elements més importants d'aquesta pel·lícula, de Más allá de la muerte, és el capítol dels efectes especials. Efectes especials òptics, mecànics, fotoquímics, ja que és una pel·lícula de l'època del cel·luloide, de l'època del cinema analògic. Veieu aquest capítol sobre com va crear el gran Luis Esquinas, que és un professor de cinema, que ens parla com es van crear aquests efectes. En 1986, Sebastián Darboux dirigió la última película de su trilogía de cine parapsicológico. Su título, Más allá de la muerte, se fundamenta en los miles de casos de muerte clínica que el profesor Darboux estudió a lo largo de su carrera. El análisis de esta película la podréis ver en otra pieza de estos extras que acompañan a la edición de la mano de Ángel Sala, por lo que yo os voy a hablar de otros aspectos que pueden enriquecer su visionado. Hay que valorar todo este tipo de técnicas, algunas de las cuales siguen siendo complicadas de ejecutar en la actualidad por procedimientos digitales. Los efectos en Más allá de la muerte. Para realizar los efectos especiales en la película, Sebastián contó con un buen equipo de técnicos. En primer lugar, el director de la fotografía, Joan Gelpí, y el montador, Jorge Vilar. Los cito porque creo que tanto la fotografía como el montaje tienen que ir de la mano del departamento de efectos especiales, ya que se complementan y uno no tendría sentido sin el otro. Los trucajes ópticos y las maquetas corrieron a cargo de José Jorna, mientras que los trucajes de laboratorio se realizaron en los laboratorios Palleja. Hay que decir también que en esta película se utilizó la técnica del front projection, un adelanto para esa época, y los encargados fueron los estudios Tesi. Los efectos más evidentes para el espectador son los físicos, y en una película con trama de acción como esta, son utilizados con maestría por el director. Me refiero a disparos, fuego o humo. Estos siempre útiles son los de maquillaje, que en esta película se usaron, por ejemplo, para simular la herida de nuestro protagonista, el profesor Moser, en la ceremonia de la secta Thule, Devolverle a la vida. para el plano en el que le inyectan la sustancia revividora, para la sangre de la accidentada que tiene una experiencia cercana a la muerte, o para la sangre del profesor Hammerman cuando es abatido por los secuaces de la secta. El propio Sebastián me contó que el plano de la inyección en el pecho del profesor Moser se realizó con un fragmento de panceta al que se le añadieron la areola y los pelos para simular el pecho del protagonista. Siguen y seguirán siendo efectos necesarios a pesar de la aparición de técnicas digitales, ya que aportan a las películas una materia diferente. Ahora vamos a hablar de otros efectos como son los ópticos, también llamados visuales o fotográficos, y es ahí donde podemos encontrar una gran variedad en la película Más allá de la muerte. Aunque algunos no lo considerarán un efecto especial en sí, la técnica usada por Sebastián Darboux en los flashbacks de la época nazi, que es el duotono, podríamos encajarlo en este tipo de efectos, ya que consiste en darle un virado a la imagen para otorgarle un aspecto más antiguo, lo que le hace más fácil al espectador ponerse en situación. Se hace en el laboratorio en la fase de corrección de color o etalonaje, por lo que lo consideraremos un efecto óptico. Además, se convierte en un recurso narrativo, lo que justifica aún más su clasificación en esta categoría. No nos podemos olvidar de la noche americana que se utiliza cuando el profesor Moser acude a la casa del profesor Hammer. Para obtenerla hay que realizar un rodaje de día con un diafragma muy cerrado para conseguir un oscurecimiento de la imagen. Y realizar un tratamiento visual virando al azul esa secuencia.
lo que funciona en el espectador, generando la sensación de que esta secuencia está ocurriendo de noche. Curiosamente, para rodar un efecto de noche americana se requiere mucha luz, ya sea natural o artificial. Otro recurso son los títulos, que nos sirven para situar la acción en el espacio y en el tiempo. En este caso aparecen a lo largo de la película y nos sirven para apoyar la estructura narrativa. Funcionan para concretar las elipsis temporales, definiendo la época precisa de las secuencias. Aparte de los fundidos siempre útiles y también necesarios como articulación espacio-temporal, y que en esta etapa se realizaban usando una truca o impresora óptica, en la película aparecen efectos claros de superposición, como el de la muerte del profesor Ferraro, donde sobre su plano se superpone otro que simula la nube de gas tóxico que acabará con su vida. Otro momento magistral de doble exposición combinado con un tratamiento gráfico con líneas cinéticas es el plano en el que el profesor Moser abandona su cuerpo. Este efecto de superposición se utilizará en otro contexto también en diferentes secuencias para apoyar la SECM de los personajes. Hay que destacar que para la superposición de los planos se combinaron unos planos rodados sobre fondos negros con un movimiento de cámara dolly zoom. Más tarde, y gracias al trabajo con rotoscopia, se insertaron las imágenes tras ellos. Veo brillar una luz que se aproxima. Pero hay dos momentos en los que esta película es un referente desde mi punto de vista. Uno es el rodaje de los personajes con la técnica de front projection, que es la superposición de un plano en primer término añadiendo uno de fondo, rodándolos simultáneamente en el estudio. Eso nos evita la tarea de superposición posterior en el laboratorio, que siempre nos podría crear problemas de registro. La ventaja de la proyección frontal respecto a la proyección trasera, que tanto se usó en el cine, es que la luminosidad de ambos planos es muy similar y el efecto conseguido es mucho más realista. Según me comenta Sebastián Darboux, los planos rodados con esta técnica son aquellos en los que los personajes efectúan el viaje y van apareciendo las personas en el más allá, con mucho viento en su cara. El otro efecto magistral es el que se usa en la secuencia final, en la que se utilizan multitud de recursos como el efecto Slit Cam para conseguir la sensación de túnel en el viaje al más allá, la inclusión de una maqueta de estructura geométrica, sin duda debido a que José Sorna era un experto en trabajo con maquetas, y la parte final en la que se forma un embrión para terminar la película con un rótulo final que resume toda la existencia. Nada se crea, todo se transforma, porque todo es energía. Se realizaron en un momento en el que el cine era totalmente analógico y había que realizar estos efectos a ciegas. No se veía el resultado hasta que se revelaba el material final. Si se había cometido algún error, había que repetir el procedimiento de nuevo, por lo que se requería un alto grado de planificación previa y precisión en la ejecución. Fueron pioneros, grandes profesionales con un control perfecto de la técnica. Sirva esta pieza como homenaje a todos ellos. Per la joventut que és tan aficionada al còmic, al llenguatge del còmic, també amb el llibre Más allá de la muerte, és aquest que presentem aquí, és aquest que veieu aquí, incluïm segments, trossos del còmic de la pel·lícula. Per tant, veieu com són aquests. Esta es la trilogía de películas de cine parapsicológico que efectué en los años 80 del siglo XX. Viaje al más allá, El ser y Más allá de la muerte.
Pero en esta ocasión vamos a hablar de Más allá de la muerte. Muy bien, esta es. Esta película, por primera vez, efectuamos un cómic sobre la película, que aquí está, pueden ver, dedicado a las personas, a los aficionados que os interesa el cómic, que os interesa este medio de expresión tan artístico y tan interesante, tan creativo realmente. Bueno, pues en el caso que os interese ver el cómic, en el libro sobre Más allá de la muerte publicamos fragmentos de este cómic, y en el caso que tenga una buena aceptación popular, estaríamos dispuestos a efectuar el cómic de las 3 películas de la trilogía parapsicológica, que sería por la única en el mundo colección de còmics dedicados a una trilogía de cine de la mente, de cine fantàstico. El còmic és un llenguatge modern, realment modern, encara que des de l'antiguitat sempre s'ha dibuixat, però ara la joventut, el jovent, té molta afició per aquest llenguatge gràfic dibuixat. Per tant, us mostrem els segments del còmic que van dintre del llibre de Más allá de la muerte. dels personatges principals de la pel·lícula és el gran Narciso Ibáñez Menta, ja dissortadament desaparegut. Però nosaltres li hem volgut fer un homenatge dintre d'aquesta pel·lícula, que apareix aquí. Li hem fet un homenatge al gran don Narciso Ibáñez Menta. I ara veureu l'obra que li ha dedicat un company argentí, parlada per Narciso, una obra titulada La balada de los ahorcados. Veieu-la. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Leonel Mendoza, realizador de algunos documentales como Nadie inquietó más, dedicado a Narciso Ibáñez Menta. En el año 21 estaba en plena pandemia y tenía unas narraciones de Narciso Ibáñez Menta que se habían hecho en el año 76 en España, sobre relatos de Edgar Allan Poe, Baudelaire y de François Villon. Y François Villon escribió un poema llamado La balada de los ahorcados, que narra justamente de Narciso, y usando inteligencia artificial tomé la imagen del afiche de Nadie inquietó más y lo hice animado. Así que espero que les guste y le mando un abrazo a Sebastián Darbo y a su gran trilogía parapsicológica. Que anden bien. Thank you.
vosotros, hermanos, que gozáis de la vida. Me dirijo y os hablo desde la otra ribera. ¿Por qué? Seguir guardando en vuestros corazones el odio y el rencor por los pobres ahorcados. Juzgadnos con piedad, para que el Dios de todos tenga misericordia de nuestras pobres almas. Aquí estamos, ahorcados, pendientes de una soga. Nuestros cuerpos, antaño fuertes, firmes, seguros, han sido devorados por los cuervos y ahora solo somos carroña, miseria, podredumbre, puro hueso que oscila. Rogad a Dios, hermanos, tened misericordia. Condenados y muertos fuimos por la justicia de los hombres. Pero todos los hombres cometemos errores y a los pobres difuntos se les perdona todo. Tened misericordia. Se cebaron el tiempo y el sol contra nosotros, pudriendo lo que queda de nuestros esqueletos. Comieron nuestros ojos las aves de rapiña y perdimos la barba, las cejas, el cabello. Nuestra muerte ha sido vertical, hermanos, como la de los árboles. Bailamos empujados por las manos del aire la siniestra y grotesca danza de los ahorcados. Apuesto a que si estás viendo este vídeo... Aquestes pel·lícules, les tres, Viaje al Más Allá, El Ser i Más Allá de la Muerte, tenen la seva correspondència literària amb els llibres. El llibre, aquest d'aquí, El Más Allá de la Muerte, que és aquest d'aquí, que ara veureu, en pantalla gran. Aquest, sí senyor, aquest d'aquí. Aquest llibre, sobre les informacions que he donat, l'ha escrit el gran Diego Peñalver. I aquí s'explica dintre del llibre les interioritats, com es va rodar, els actors, el guió, l'storyboard, el còmic, les localitzacions, tot ho trobareu aquí. Per tant, ara veieu el gran Diego Peñalver que explica com va plasmar els guions, les pel·lícules, amb llibre. Es porque te apasiona la parapsicología y el cine de la mente tanto como a mí. Me llamo Diego Peñalver López y seguramente me conoces por estar vinculado al entorno de Sebastián Arbó desde hace algunos años. A Sebastián lo seguía desde que yo era muy pequeño, cuando a la edad de 10 u 11 años veía algún programa suyo en televisión española, como Cataluña Misteriosa. Aquello me marcó mi infancia claramente. Y años después seguí viendo la temática del mundo del misterio a través de sus artículos en la revista de cómic Creepy o en la revista Karma 7 que él dirigía. Años después también asistí a uno de sus salones, del Salón Magic Internacional, el salón más grande de Europa relacionado con el tema del esoterismo, la parapsicología y las terapias alternativas. Pero ¿quién era Sebastián Arbó? Me intrigaba profundamente esa persona que estaba en todos sitios vinculados al tema de la parapsicología y del esoterismo y que era un tanto inaccesible. Pero todo cambió cuando en el año 2017 la revista Exhumed Movies, fanzine en el que colaboro desde el año 2013, me dio la oportunidad de conocerle en persona para entrevistarle y elaborar un dossier que salió publicado en 2 números de esta revista. Aquello fue una tremenda alegría para mí porque por fin podía conocer en persona y saber más de ese misterioso personaje, lo que llevó, y no me lo esperaba, a una estrecha amistad con él, ya que nos seguimos viendo en los meses posteriores, y todo ello me animó a escribir más sobre él, porque me di cuenta cuando había escrito el dossier que quizá faltaba un poco de información sobre todo lo que él había hecho, sobre su extensa carrera como cineasta, como periodista,
como escritor, como hombre de radio, de televisión, y que quizá todo eso había que conseguir aunarlo y que lo conociese todo el mundo, porque me encontraba que había mucha gente que lo conocía a través de su labor como periodista en radio y televisión, pero que había muchas otras personas que lo conocían por sus películas y no sabían nada de lo que había hecho en el campo del periodismo. Así pues, le propuse escribir un libro extenso sobre toda su carrera, cosa que a él le animó enseguida y me ayudó muchísimo a hacerlo, y salió publicado en el año 2019 gracias a la editorial Applehead Team de Málaga. Ellos se entusiasmaron desde el primer momento en este proyecto y me ofrecieron su publicación enseguida que se enteraron que lo iba a llevar a cabo. O sea que les estoy enormemente agradecido, ya que la relación con Applehead Team no acabó aquí. Hablando un poquito de este libro, el cual recomiendo enormemente a todo seguidor de Sebastián Arbó, quiero decir que quizás sea el volumen más completo sobre la información que gira en torno a él. Aquí, en principio, iba a acabar toda mi colaboración o mi trabajo con Sebastián Arbó, pero un año después, en 2020, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Sebastián me anunciaba, y anunciaba a todo el mundo, que por fin se decidía a editar en formato físico, en DVD y en Blu-ray, su filmografía, o al menos, y era lo más importante, las 3 películas que formaban la famosa trilogía parapsicológica entre su filmografía. La trilogía está formada por Viaje al Más Allá, película del año 1982, está formada por El Ser, película de 1984, y la película Más Allá de la Muerte de 1986. Sebastián me propuso escribir un libro para acompañar esa edición en formato físico de la primera película, Viaje al Más Allá. Y como en 1982 se había estrenado la película y el libro iba a salir en el año 2022, era oportuno titularlo 40 años de Viaje al Más Allá. Y como el título indica, es una celebración de ese aniversario de la película y había que hacer una publicación muy especial. Seguidamente, la edición en formato físico de la película El Ser nos llevó a Sebastián Arbó y a mí a pensar que era el momento de publicar también el libro 40 años del Ser, porque también coincidía la edición del libro con los 40 años del estreno de la película. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a personas vinculadas a la película. La verdad que fue maravilloso conocer de mano de ellos mismos su experiencia, sus recuerdos en la película, y la verdad que es un libro que ha encantado a todo seguidor de Sebastián Arbó. Quizás es que valía la pena explicar todo esto, ya que son cosas que en ningún otro sitio se habían explicado hasta el momento. Y si estás viendo este vídeo es porque ha llegado hasta ti la edición en formato físico de la tercera película de la trilogía parapsicológica, Más Allá de la Muerte. Quiero decir que con este DVD también puedes encontrar el libro que acompaña a la película, como en las otras dos, explicando toda la información posible sobre esta película. Esta es quizá la película más diferente de la trilogía. Empezábamos con Viaje al Más Allá, que giraba en torno a una idea, no a una historia central, con los casos de parapsicología. En El Ser era una película muy de interior, rodada en una casa. El protagonista era la casa, la familia. Se explicaba solo un caso de parapsicología. ¡Qué bonito! 40 años de Viaje al Más Allá.
Apuesto a que si estás viendo este vídeo es porque te apasiona la parapsicología y el cine de la mente tanto como a mí. Me llamo Diego Peñalver López y seguramente me conoces por estar vinculado al entorno de Sebastián Arbó desde hace algunos años. A Sebastián lo seguía desde que yo era muy pequeño, cuando a la edad de 10 u 11 años veía algún programa suyo en televisión española, como Cataluña Misteriosa. Aquello marcó mi infancia claramente. Y años después seguí viendo la temática del mundo del misterio a través de sus artículos en la revista de cómic Creepy o en la revista Karma 7 que él dirigía. Años después también asistí a uno de sus salones, del Salón Magic Internacional, el salón más grande de Europa relacionado con el tema del esoterismo, la parapsicología y las terapias alternativas. Pero ¿quién era Sebastián Arbó? Me intrigaba profundamente esa persona que estaba en todos sitios vinculados al tema de la parapsicología y del esoterismo y que era un tanto inaccesible. Pero todo cambió cuando en el año 2017 la revista Exhumed Movies, fanzine en el que colaboro desde el año 2013, me dio la oportunidad de conocerle en persona para entrevistarle y elaborar un dossier que salió publicado en 2 números de esta revista. Aquello fue una tremenda alegría para mí porque por fin podía conocer en persona y saber más de ese misterioso personaje, lo que llevó, y no me lo esperaba, a una estrecha amistad con él, ya que nos seguimos viendo en los meses posteriores, y todo ello me animó a escribir más sobre él, porque me di cuenta cuando había escrito el dossier que quizá faltaba un poco de información sobre todo lo que él había hecho, sobre su extensa carrera como cineasta, como periodista, como escritor, como hombre de radio, de televisión, y que quizá todo eso había que conseguir aunarlo y que lo conociese todo el mundo, porque me encontraba que había mucha gente que lo conocía a través de su labor como periodista en radio y televisión, pero que había muchas otras personas que lo conocían por sus películas i no sabien nada. Acabem aquest programa repetint l'emissió del tràiler de la pel·lícula perquè veieu de què va. En el cas que us interessa tenir la pel·lícula o tenir el llibre, podeu dirigir-vos a l'apartat de correus 1150 de les Fonts, Terrassa, demanant-lo, o bé anant a l'Amazon Prime o a l'editorial Apple Hit, que són els que tenen el material per poder-ho tenir i facilitar-ho a tots els col·leccionistes, a tots els aficionats del món fantàstic. Endavant el tràiler de Más allá de la muerte. Más allá de la muerte. La historia de unos hombres a la búsqueda de un descubrimiento secretamente guardado. Bien, escuche, Johan. Un viaje fantástico que les transportará a una dimensión desconocida. Más allá de la muerte, un film de Sebastián Arbó. Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià Arbó.